Bienvenidos a todos. Hoy estoy solita, pero yo que les quiero contar que estaba la doctora Andrea Noblea, que justamente le habían llamado para una capacitación en el tema de su especialidad, y que se superpuso con esta charla, y también la doctora Gil Feans, que específicamente iba a hablar en el tema de la comparación de la ley de glaciares. No se asusten, lo vamos a hablar igual, pero la doctora Gil Feans tuvo un problema de salud importante, así que me hago cargo responsablemente de acompañar esta charla. Bienvenidos a todos. Entonces, hoy vamos a repasar un poco, yo diría desde quinto grado, desde cuando nos enseñaban un poquito de geografía. Vamos a hablar desde la perspectiva de bioética, ¿sí? Cuando hablamos de temas ambientales y cuando hablamos desde la bioética, hablamos desde una disciplina, con lo cual va a ser un poquito de derecho, un poquito de geografía, un poquito de derecho minero, en fin, y antropología, sociología, todos estos saberes confluyen en donde, en bioética. Y el sentido de la bioética, biovida, ética de la vida, se los cuento así tipo muy, muy caseramente, está destinado no para entendidos, está destinado para todos. Todos en algún punto manejamos algo de bioética, cuando tenemos algún criterio determinado, cuando se nos presentan algunos dilemas, tanto en la salud o en temas ambientales, como va a ser hoy nuestra charla. Lo importante de todo esto, antes de empezar a compartir la pantalla, primero vamos a hacer un pasaje para ubicarnos dentro de la disciplina y después sí ver por qué le interesa la bioética ambiental particularmente esta nueva ley. Recuerden que la primera nació en el 2010 y estamos en el 2026, o sea, 16 años después hay una modificación que a todo el mundo le puso los pelos de punta. Vamos a tratar de pensar, acá no vamos a tomar decisiones. La bioética es para pensar, para que cada uno pueda tomar hacer desde sí mismo un análisis. Entonces, no vamos a estar específicamente puntualizando artículos, vamos a estar pensando en forma macro qué es lo que es conveniente para nuestro país, para las provincias, para la gente, para los ecosistemas, cuáles son los pros y cuáles son las contras que se nos presentan. Después se verá, para eso está el Poder Legislativo y senadores, diputados, de repensar, pero la idea es que todos, más allá que seamos abogados, yo siempre digo, la bioética es para la comunidad, para que todos pues, pensemos y sepamos un poquito de dónde nacen los grandes problemas que se debaten después en la tele, en la radio, en los diarios, y uno toma a veces partidos desde el punto de vista político, pero tenemos que también repensar desde el punto de vista de esta gran esfera que es el hombre o la comunidad en relación a las capas que tenemos por encima. Vamos a pensar ahora, voy a compartir una pantalla, espérenme un chiquitito, ahora empiezo a compartir. Ahí está. Bueno, vamos a hacer primeramente una introducción a la bioética ambiental. Miren, aunque estén enojados con la OMS, aunque en muchos países, Estados Unidos, se enoja, no quiere saber más de la OMS, a mí la verdad que siempre para la bioética es muy importante esta cita que yo le estoy compartiendo a ustedes, que es una definición que no ha sido modificada. Esto es más viejo. Les cuento que ya cuando en el 2012, cuando dábamos charlas con Avi, con la doctora Gil Feans, Avi Péndola, que está acá acompañándome también, la citábamos. ¿Pero por qué? Porque cuando hablamos de salud, la salud no es, a ver, ¿estoy sana?
¿realmente estoy sana o estoy enferma, que tengo una afección en particular? No, la salud es todo un estado, físico, mental, social. ¿Saben qué? Cuando a mí me llega la boleta de luz, de gas, de teléfono, a mí me molesta, me hace mal. ¿Por qué? Porque yo pienso, uy, no tengo plata, ya hay una situación mental que a mí me está afectando. Entonces, ¿estamos todos enfermos o estamos todos sanos? Pero en realidad la salud es una gran esfera que no tiene que ver específicamente con que uno esté enfermo, con una afección en la salud física, sino con todo lo que nos rodea. Bueno, esto a mí me encanta, quiero que sepan que este cuadro que yo le estoy poniendo, que es de Dahlgren y Whitehead, se elaboró en el año 1991. Hay nuevos, pero la base, me gusta mucho traerlo siempre las capas de influencia en todas las charlas, de la que originalmente se planteó como, digamos, el modelo multinivel. Quiere decir, a ver, ¿cuáles son las capas que tenemos toda persona es de cualquier sociedad? Primero está el individuo, y yo acá puse, fíjense que acá abajo está como un gen que dice el individuo, factores que afectan a la salud no se modifican. Acá hago una salvedad. Fíjense que obviamente esto es del año 91, estamos en el 2026 y genéticamente hay modificaciones porque la ciencia ha avanzado, pero yo se los traigo igual porque esto fue el razonamiento del año 91, que no es tan lejos al 2026, pero quiero decirles para que inclusive tengan idea que cómo fue avanzando la ciencia, ¿no es cierto? En ese momento no se pensaba que genéticamente se podía modificar alguna cuestión genética, hoy sí. Entonces tenemos por un lado la persona, qué es lo que comemos, cómo nos alimentamos, qué clase de alimentos tenemos. Claro, porque comer sano, también sepan que un tomate no es el tomate que comía yo cuando era chica. Los quienes tengan una pequeña edad interesante me van a dar la razón. Es decir, los productos están modificados genéticamente para que rindan más, ¿sí? Pero a veces en algunos casos pierden el sabor. Yo siempre traigo la historia del tomate, pero bueno, en líneas generales tampoco afectan tanto a la salud, por lo menos lo que se sabe en este momento, pero sí sepan que acá hay un campito con algo así como, digamos, no sé si son trigos o choclos, pero también para que haya gran producción tiene que haber muchos elementos químicos, ¿sí? Entonces, tenemos cómo nos desarrollamos a nivel alimentario. Por el otro lado, fíjense que en un costadito hay alguien como que está modificando o poniendo algunas gotitas de algo en una planta para que esa planta salga más robusta, pero también tenemos la minería, también tenemos los desechos químicos, las extracciones de petróleo. Y del lado, desde el lugar de la pantalla, desde mi lado derecho tenemos la escuela, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación, que es más que lo que tiene que ver con el derecho, con la asistencia médica. Bien, todo esto hace a la vida normal de cualquier persona, siempre y cuando que todo esto esté equilibrado. Y ahora van a ver en el cuadro siguiente, miren, es tan grandote, cambió el modelito que yo sabía traer, que era el original, pero digamos, las capas son las mismas. Nosotros vivimos como si fuéramos una cebolla. Tenemos el ser humano por un lado, que es la parte antropocéntrica, estamos hablando siempre desde la bioética, los factores individuales, digamos, las preferencias de estilo de vida, ¿sí? La cultura, las costumbres, los valores, la creencia. Más arriba tenemos las influencias comunitarias y el soporte social. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo nos manejamos en nuestro pequeño mundo diario? ¿Sí?
acá me van a entender porque no es lo mismo, digamos, la integración social y familiar en la ciudad de Buenos Aires, en otra provincia o en distintos sectores sociales. Van cambiando, ¿sí? Se van modificando, pero en realidad no es que le afecte. Tal vez el que está en otro lugar se sienta afectado, y perdónenme en este juego de palabras. Siempre tenemos que tener conciencia que las sociedades dependen de en qué lugar físico estén, qué cosmografía tengan, van a ser distintas. No es lo mismo dentro, digamos, yo voy a hablar de la ciudad de Santa Fe, que es muy chiquitita, no hablo de Rosario, de Santa Fe ciudad. La vida de Santa Fe ciudad es totalmente distinta a la vida de Capital Federal. Ejemplo, les traigo un ejemplo muy, muy tonto. A las 12 del mediodía cortan y van a dormir la siesta y abren otra vez a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y la FIP está abierta a las 7 de la mañana. Y nosotros a las 7 de la mañana estamos haciendo otra cosa, tal vez tomando un café con leche para salir a trabajar. Quiere decir que depende del lugar donde esté situada esa comunidad, va a tener otro tipo de integración, ¿sí? Por el otro lado, acá vienen los problemas. Acceso a servicios de atención de salud, prevención de enfermedades, oportunidad de atención médica, gran problema. A ver, ¿por qué les digo gran problema? Volviendo al tema de Santa Fe, pues una ciudad muy, muy querida, siempre mi familia decía, bueno, Dios atiende, está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, en lo mejor de los casos en Rosario. Justamente el año pasado, cuando se hizo el simposio de políticas públicas, y acá viene el tema de la salud y esos desbalances que hay, cada vez más profundos, con lo cual eso también, ¿hasta qué punto se puede hacer un control de enfermedad si no hay turnos? ¿Hasta qué punto uno tiene acceso a una atención médica si vive a kilómetros de un centro de salud? ¿Sí? Y nos vamos cada vez más arriba y nos estamos enfermando cada vez peor porque nos ponemos a pensar y wow, ahora vemos las condiciones de vida y de trabajo, es otra de la capa de cebolla que nos rodea. Y todos tienen condiciones de trabajo y de educación, está al alcance de todo, siempre hablando obviamente de nuestro país. Mucha situación peor si tenemos que pensar este mismo cuadro, trasladarlo a digamos, a otros países que están más empobrecidos. Entonces, ahí las balanzas empiezan a estar totalmente fuera de, digamos, no hay un equilibrio, cada vez va inclinándose, digamos, más en contra de quién, del que está en primer lugar, que es la persona, que es la comunidad, ¿sí? Y después tenemos los macrodeterminantes de la salud. Y acá viene otro gran problema. Como la gran capa que nos cubre a todos se refiere, como lo dice acá el cuadrito, a todo lo que sea contaminante, a todo lo que sea cuestiones químicas que afecten a la salud, pero también que afecten a temas psicosociales, ¿sí? A ver, imaginemos para los memoriosos. La ciudad de Buenos Aires, antes de tener las autopistas, habían casas, ¿no es cierto? Muy bien. Un día vino un intendente y dijo, bueno, acá vamos a poner vamos a hacer una autopista para que tengan acceso provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Se tiró las casas abajo. A ver, ¿afectado eso a la gente? Y una parte de la sociedad decía, bueno, pero yo me voy con un dinerito, que no sabía si me iba a alcanzar para comprarse otra cosa. Pero era una condición, en realidad, que le afectaba, era psicosocial, ambiental, porque las casitas que quedaron al lado, pues se construyeron edificios, le estoy hablando, soy una chica grande, le estoy hablando hace muchos años atrás, pero
muchos edificios que eran de la zona, imagínense la autopista, yo no tengo auto, pero para los que tienen auto y que van a entrar desde la provincia, desde el lado sur, van a ir bordeando digamos, la autopista con balcones que dan a la autopista. Entonces, esa gente que vive ahí, que obviamente ha tenido su casa o lo ha adquirido a futuro, posteriormente de lo que sucedió, tienen todos los ruidos de los autos, tienen las emanaciones de los vehículos y tiene una vista a autos nada más, ¿me entienden? Entonces, todo esto hace que son los factores que afectan especialmente a la persona, ¿sí? A las personas. Bien. Si tengo que pensar cuál es la relación del hombre con el ambiente, me voy otra vez al cuadrito de atrás. Es el cuadro más grande, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Vamos a ver que tenemos una simbiosis, un ida y vuelta en la salud que está ligada desde la tecnología, hoy, digamos, la IA también se agrega, la biotecnología, el bioderecho, pero que está totalmente ligada con la naturaleza, con el suelo, aire, agua, flora, fauna. Y todo esto hace físicamente afectaciones, ¿sí? Fundamentalmente a la salud. Yo no me voy a poner a hablar, porque no es el tema de hoy, pero en muchas charlas anteriores habíamos mencionado cuáles eran las cuestiones que afectaban directamente a la salud, en las cosas diarias, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la polución es uno de los grandes factores, el que es asmático, no solamente sufre cuando vienen los cambios de estación, sino que también todo lo que sea lo que es la polución en relación a los vehículos. Entonces, se pensaba en su momento, bueno, y acá me detengo nada más que a modo de anécdota. Bueno, cuando haya vehículos eléctricos, esto no va a pasar, pero resulta que lo eléctrico también se surte del agua, porque de dónde sale la electricidad, por lo menos la nuestra, también es otro de los recursos. Y también tiene que ver, y sin explayarme en otros temas que algún día lo vamos a tratar, digamos, a mayores autos eléctricos, digamos, la necesidad de la gente va a estar en tener más necesidad de electricidad, pero también, mientras que no lo creamos nosotros como fábricas, como empresas, no habrá posibilidad de tener acceso a ese tipo de trabajo como para empresas que se dediquen, como en China, por ejemplo, a empresas montadas para hacer vehículos. Entonces, quiere decir que todo esto nos afecta. Nos afecta cuando leemos el diario, cuando miramos la tele y nos salen las noticias, pero tiene todo un sentido. Y este sentido también tiene que ver con la IA. La IA, que después en la próxima charla va a hablar la colega de nuestra comisión, la doctora Ayelen Cafarena, cuando hablamos de la nube, sí, la nube es intangible, yo no estoy viendo la nube, yo estoy subiendo documentación a mi computadora, a mi PC o a la netbook que tengo, pero resulta que después la nube es un lugar físico. La nube no la vemos, pero físicamente están ubicadas en lugares donde están los grandes cerebros digamos, tecnológicos que asumen toda la información que nosotros hacemos y necesitan de energía eléctrica para que funcionen. Si hay un apagón mundial, no vamos a tener inteligencia artificial ni mucho menos internet. Entonces, quiere decir que todo está entrelazado. Acá viene lo que ya arrancando con nuestros pensamientos así un poco al aire, el pensamiento de Van Rensselaer Potter. Potter podríamos decir que, a mí muchos dicen que es el padre de la bioética. Hay uno anterior, ahora les voy a contar.
Pero lo importante de Potter, que no es el de la serie ni de la película, pero se van a acordar, no es Harry Potter. En el año 71, Potter es un médico, oncólogo, también filósofo, y pensó que cómo tratar la situación de la tecnología en relación a, digamos, a la salud, y no, a través escribió muchos libros. Entre ellos, escribió The Bridge to the Future, o sea, El puente hacia el futuro, y planteó la necesidad de que se tenga en cuenta la ciencia experimental en relación a las humanidades. Tiene que haber también un balance. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el papel de la bioética? El papel de la bioética es que, digamos, responsablemente permita afrontar a nivel global las posibilidades que ofrece la tecnología. Es decir, abrir la puertita a medias, no del todo. ¿Por qué? Porque la tecnología, ahora vamos a hablar un poquito de la tecnología. La tecnología cambia nuestras vidas. De allá del Homo sapiens, cuando empezó la rueda, gracias a la rueda se abrió un montón de elementos, pero también de elementos de trabajo, y esto hizo un gran cambio, digamos, a nivel humano, pero gracias a la rueda también hubo otros elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los otros elementos? Me voy a poner un poco anecdotario de la rueda. Desde que se creó la rueda para uso de trabajo, también se utilizó la rueda para otras cosas que no eran felices para lo humano. Es decir, como elementos, esto lo dice la historia, no lo digo yo, como elemento de, digamos, a través de ruedas y poleas, de torturas y demás. O sea, una tecnología buena termina siendo vuelta de rosca algo malo. Entonces, ¿qué dice Potter? Abramos la puertita, no del todo. Pensemos hasta dónde puede llegar lo bueno y hasta dónde puede llegar lo malo. Y este sería el puente necesario. Entonces, la bioética tiene una gran perspectiva, y acá entran todos los saberes, todos. Reitero, filosofía, antropología, todos los saberes que se les ocurran. Tenemos un ámbito general, porque no me voy a detener en los pensadores, solamente se los voy a nombrar. Después de Potter viene Bechan y Childress, que plantearon el análisis de la bioética de los dilemas a través de 4 elementos, que hasta el día de hoy se utiliza, autonomía, beneficencia, no hacer el mal, o sea, no maleficencia, y justicia. Es justicia distributiva, ¿sí? La UNESCO agranda más este elemento, este ámbito general, lo hace más, digamos, es una posición holística, y plantea la dignidad humana, los derechos humanos, la responsabilidad individual, el consentimiento, privacidad, respeto por la diversidad cultural, aprovechamiento de los beneficios, responsabilidad social. O sea, todos estos elementos, ¿para qué? Para la protección de las generaciones futuras y del medio ambiente. Acuérdense de estas palabritas: generaciones futuras y del medio ambiente. Después tenemos la bioética especial. Como se hizo en el simposio el año pasado, nos dedicamos nada más que, ni nada menos, a temas digamos, del ámbito de la justicia desde el punto de vista médico. La realidad que recién al inicio el doctor, gracias doctor Servini, los saludo yo también. Les decía, antes de empezar esta charla, estaba el doctor Servini, que es profesor de la facultad también, y también miembro de la Comisión de Bioética, y dice, voy a cometer una infidencia. Estamos tratando el tema de salud mental. Bueno, el tema de salud mental también le importa a la bioética.
La eutanasia también le importa. El aborto en su momento, tuvimos que trabajar hasta dónde, siempre lo trabajamos desde el punto de vista de la bioética laica. ¿Por qué digo la bioética laica? Porque también hay otra parte que tiene que ver con la bioética desde el punto de vista filosófico, teológico, que ahí tenemos unos problemitas, ¿sí? Pero justamente está para repensar. Bueno, también tenemos el ámbito de la biotecnología, ¿sí? Las experimentaciones, células madres, la IA, hoy más que nada la IA, ingeniería genética. También tenemos el ámbito ecológico. Yo le estoy mostrando en forma específica, ¿sí? Es tan grande la bioética que obviamente cada pensador o cada persona que le guste los temas bioéticos, van a ver que se van a empezar a entrelazar los saberes, ¿sí? Pues no me voy a dedicar nada más que al jurídico, porque, digamos, eso tenemos parte, lo tenemos ¿dónde? En el Código Civil, que gracias a Dios en el 2015 lo receptó, pero falta mucho. Y en la parte ecológica, la biodiversidad, la energía nuclear, el tema de las hambrunas. África subsahariana, siempre se plantean las situaciones de esas sociedades. ¿Por qué se plantean de esas sociedades? Yo les voy a contar, miren, y no tiene nada que ver con biótica ambiental, pero se los cuento igual. ¿Por qué se refleja tanto la África subsahariana? Porque hay muchos atropellos cuando se tiene que investigar sobre alguna molécula que después digamos, de arduos trabajos de investigación, se llega a una pastillita sanadora de determinada enfermedad. En vez de, muchas veces se ha cometido el atropello de contar con grupos para, digamos, que sean voluntarios para probar, porque es necesario realmente, para probar alguna molécula que permita, no sé si la palabra es sanar, pero por lo menos es tratar determinadas enfermedades, muchas veces cambian a esos grupos por, bueno, vamos a los países más pobres que le decimos, miren, tómese este remedio o esta pastillita y a cambio le vamos a dar asistencia médica. Bueno, estos atropellos lo habrán escuchado muchas veces, ha pasado a lo largo de la historia y de hecho sigue pasando. Pero bueno, es una lucha que tiene la bioética y estar siempre atenta en esos temas. Se los contaba porque viene al caso de por qué le interesa también el tema de las hambrunas y también el trabajo que se hace sobre los alimentos, porque la realidad, y vuelvo a la historia del tomate, cuanto más se aplique elementos químicos, el tomate va a salir más rozagante, tal vez va a perder las sustancias nutritivas que el cuerpo necesita o que le afecte al cuerpo a futuro, por supuesto. Y acá viene la palabrita. Miren, acá viene una palabrita, traten de leerla a ver si les salen. A mí nunca me sale, pero ahora se los voy a tratar de explicar. Borsonhead PC. ¿Qué es esto? Muy bien. Vamos a ver. Recién les comentaba, vamos a hablar de los riesgos. Ya sabemos que la bioética, vamos a manejarnos con los principios de Vision y Childress. Los 4 principios. Se llama teoría principialista, no de principios, no de príncipes. Principialista. Hay otras teorías. En líneas generales, para tratar dilemas, se trabaja en estos, sin perjuicios de que otros pensadores o otros partícipes en los dilemas bioéticos planteen desde otras perspectivas filosóficas. Quiero que quede claro. Nosotros en este caso vamos a trabajar sobre sobre la teoría principialista, que es la más, digamos, más fácil de entender, ¿sí? Entonces teníamos la autonomía de la persona, ¿sí? Yo soy autónoma para tomar mis propias decisiones. La
justicia, que es la justicia distributiva, se entiende que debe ser distributiva, el hecho de evitar el daño, y acá entra, ven que están en verde, entra la bioética que tiene que ver con la bioética especialmente que tenga que ver con el tema de medio ambiente. No hacer daño y hacer el bien. Y ahí, entonces, el riesgo, ¿cuál sería? ¿Hacer el daño? ¿Se acuerdan que yo les decía hace unos minutos que la tecnología nos cambió la vida, nos cambia la vida? Cualquier cosa tecnológica, en líneas generales uno la piensa para bien, pero si nos remontamos unos años atrás, muchos años atrás, en la revolución industrial, le cambió la vida a todos. De estar trabajando artesanalmente, vino la máquina a vapor, vino las redes de trenes, se instalaron pueblos al lado de las estaciones, se crearon escuelas. ¿Se dan cuenta cómo la tecnología de utilizar el uso en serie de determinado producto le cambió la vida absolutamente a nivel global? Pero acá me da como un miedito, me da miedito. Vamos a ver. Yo tengo miedo, si vamos a, ya que estamos hablando de glaciares, tengo miedo que se me derritan los glaciares. Tengo miedo, a mí que no me hablen de los glaciares, que no me hablen de la ley, no quiero saber nada, que quede todo igual así. ¿Vale ese miedo? Naturalmente, desde que el hombre es hombre, tenemos una parte genética que es el alerta, ¿sí? Obviamente, teníamos que estar alerta por si venía algún animal que nos podría matar a nosotros. Esto es genético. Tenemos miedo y especialmente tenemos miedo a un peligro desconocido. Paro las orejas, estoy alerta. Ahora, hay otras preocupaciones que son los impactos negativos sobre la salud y medio ambiente, con lo cual también me afecta. Entonces, yo puedo evaluar un miedo ante algo desconocido, algo que es intangible, algo que no se puede cuantificar, ¿sí? No tengo la cantidad, elemento más o menos. ¿Puedo tener miedo? Sí, lo tengo. Entonces, esto significa que hay una ética de la responsabilidad que es innata, porque cualquier persona, no hace falta ser profesional para decir, che, mira, la noticia que están dando en la tele, en la radio, a mí me preocupa. Esa preocupación se convierte en un miedo, ¿sí? Literal. Entonces, tratemos de pensar y ser cauteloso ante ese miedo y no quedarnos inmovilizados, cruzados de brazos y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cuando, miren, ¿se acuerdan? No era muchos meses, que estaba dando vueltas un meteorito, estaban tomando mediciones a ver si iba a pasar, creo que era un Amu, un meteorito raro que cambiaba de lugar y salían algunas teorías conspirativas, y va a venir ese meteorito porque es largo, hasta hablaron de una nave espacial, cualquier cosa. Pero quiero decirles, se los cuento así tipo anécdota, porque en realidad muchos estaban con miedo. Che, mira si pasa arrasando la capa de la Tierra y afecta algo. No, o se produce un apagón, o sea, para los que eran más intelectualizados del tema. Entonces el miedo no debe ser inmovilizante, hay que manifestarlo. Bien, vamos a la otra. Me gusta la palabra Bornsongenprinzip. Es una palabra que se tradujo, es una palabra alemana, que se tradujo al inglés y el inglés no hay otra, digamos, no se tradujo mucho más. Pero, ¿qué quiere decir? Precaución, previsión,
y el principio para nosotros, principio precautorio. ¿Y saben de dónde viene? Esto es de la década del 70. ¿Qué pasó? En Alemania se estaban utilizando elementos que no se sabía, digo, elementos químicos, si iban a afectar a los bosques y demás. Bueno, se sentaron las autoridades de esa época, años 70, tampoco estoy hablando, ya sé que estoy hablando del siglo pasado, de hecho yo soy del siglo pasado, pero quiero significar que no estamos hablando del año 1492, de cuando Colón supuestamente llegó a Indias. Entonces, lo cierto que esto sentó precedente, después hubo otros encuentros, no vienen al caso porque no, digamos, a los efectos de la charla, hubo más elementos que tienen que ver con ámbitos jurídicos, pero yo quiero que se queden con esta idea. La gente dijo, tengo miedo, me anticipo, no sea en cuestión que me pongan esto y que los bosques se pierdan, que el agua quede contaminado, que los peces que nosotros pescamos nos hagan mal a la salud. De eso se generó el ejercicio activo de la duda. Tengo miedo, es una incertidumbre, no estoy segura. ¿Pero de dónde sale? ¿De las autoridades? No, salen de todo el mundo, sale de toda la sociedad, de todos los, digamos, de cualquier individuo que se pone a pensar, y esto es un ejercicio clave de la duda. Ahora, vamos a tratar de entender esta duda, a ver hasta dónde llega, hasta dónde nos convencen a nosotros que lo que yo estoy creyendo que me está por pasar, yo digamos, como individuo, después pensemos como barrio, pensemos como provincia, pensemos como país, y cada vez esto se viene agrandando más y más. Entonces, la idea es que tengan presente que el Estado tiene la obligación de resguardar el entorno, ¿sí? Entonces, el Estado es el que me tiene que proteger a mí. Tengo una duda, tengo un miedo, y el Estado me tiene que escuchar, fundamentalmente. Bien. Triple ámbito del principio precautorio. Número 1, derecho, el tema político y el tema ético. De la política no nos vamos a poder separar, es la política pública, obviamente que es la que maneja, yo diría, los piolines de lo que es esto, principio precautorio. El derecho y la ciencia, tiene que haber una simbiosis. O sea, el derecho me puede explicar un montón de cosas como abogado, pero la ciencia me tiene que indicar que si yo digo este producto puede ser maleficente a un campo porque es un agroquímico malo para la salud, la ciencia me lo tiene que decir. Yo como abogado puedo decir cualquier cosa, presento un recurso, presento un amparo, pero la ciencia me tiene que indicar, por eso me tiene que convencer de que eso no es malo, ¿sí? Y lo ético, acá me encantó. Este es el padre real del principio precautorio. ¿Y saben quién es? Hans Jonas. Hans Jonas era era un filósofo alemán. Yo les cuento el cuentito de siempre. Era un filósofo que en realidad, aparte de escribir el principio de la responsabilidad y otros artículos más, Jonas en el año 1903, ¿se acuerdan que recién hablamos del año 70? Me voy un poquito más para atrás. En el 1900, en el 1900 y pico, Jonas hace un artículo, y este artículo no lo quiso publicar en distintos lugares, nadie le daba bolilla realmente a Jonas, porque en realidad era muy poco conocido en ese momento, originalmente. Hizo un artículo que tenía que ver con la responsabilidad que tiene el hombre hacia el entorno y hacia los seres vivos y también a los seres no vivos, llámese no ser, digamos, a los elementos inertes. Con lo cual, en ese artículo que se publicó en la revista Cosmo, hoy muy parecida a lo que es la revista Nature actual, que es de técnica médica y demás,
era muy reconocida, fue un articulito que la verdad que se lo publicaron, digamos, de misericordia, diría, y fue el boom para esa revista. Y sentó precedente en que la vida de la supervivencia humana depende de todo elemento, ¿sí? De nuestros esfuerzos para cuidar fundamentalmente nuestro planeta y el futuro, las generaciones futuras, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poquito más y ahora vamos al principio de precautor. El principio de precautorio, tal como lo conseguimos nosotros, abogados, automáticamente nos vamos a la Constitución Nacional, ¿sí? Artículo 41, vamos a ver, está en rojito, a mí me gusta leer esa partecita nada más, total, ya la recordamos, si no la leemos, volvemos a leer. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. La obligación de recomponer, ¿qué? El ambiente que se ha roto. Ojo que cuando se rompe un medio ambiente, no sé cómo lo recomponemos, pero bueno, se dan cuenta, ya tenemos un elemento para pensar, ¿de acuerdo? Sin embargo, obviamente el encabezamiento dice que todos tenemos el derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, bla, bla, bla. Está todo divino, es la parte rosa de nuestra Constitución y me parece fantástico. Pero fíjense que en una parte dice que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Acuérdense de eso, sin comprometer. Ojo, a medio ambiente roto, difícil. El medio ambiente roto se recompone, se rearma, no queda originalmente. Es como un plato roto, uno lo pega con la gotita y ya sabe dónde está quebrado. La realidad que va a quedar un poco, ojalá que uno lo pudiera pegar específicamente, espectacularmente bien, pero estamos hablando de la naturaleza. Y ahora nos vamos adentrando más a esta situación. Bueno, como yo les dije, ya sabemos que tenemos la acción expedita de amparo. Miren, un amparo hoy lo tenemos en La Pampa por el tema de glaciares. Hace mucho tiempo en Monte Maíz, en Córdoba, había un lugar que se llama Monte Maíz, obviamente, donde uno de los campos tenía depósito de, digamos, de elementos que eran para el riego, digamos, para la fumigación, y eran cancerígenos. Se llegó realmente a estudiar, se hizo una cuadrícula de las manzanas de Monte Maíz y realmente se detectó que esas manzanas estaban afectadas a ¿qué? A ese químico, y más todavía las que estaban lindantes, digamos, callecita de tierra por el medio, con los campos sembrados. Claro, pasaba el avioncito cuando regaba el campo, no es que regaba la ciudad, o por lo menos no el pueblo, pero son gotas que el viento las esparcía. Esto es, digamos, no hace mucho tema para pensar. Y realmente ahí se detuvo, ahí generó esta acción de amparo, que fue una acción colectiva. Hay muchas de ellas. Pero bueno, la idea es proteger el medio ambiente. Pero ahora vamos a ver qué nos pasa con esto. Y vamos al artículo 124. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Ok. Acá, acuérdense de estas palabritas, porque esto es un poco la base de la nueva ley de glaciares, ¿sí? Las provincias, o sea, yo necesito que mi provincia florezca y hago lo que quiero o lo que me interesa para mi sociedad a nivel provincial, pero ¿qué pasa? Tengo que mirar la que está al lado. Vamos a empezar a recorrer este caminito.
Ahora nos vamos a la cordillera. Vamos a la cordillera y nos vamos a encontrar, sepan que la cordillera, ¿por qué la cordillera? La cordillera no nace en Argentina, no, viene desde Perú, Bolivia y viene más arriba. Ya sabemos, ¿se acuerdan que yo les dije vamos a recorrer un poquito de geografía? Es digamos, la pared natural para los vientos, para y en realidad más que nada para los vientos, para cuando se producen los efectos digamos, de nevadas y demás, y deshielos. Bueno, la realidad que pensemos a nuestra Argentina como un país a lo largo, pero ancho en alguna parte. Ahora vamos a ver el mapa. Pensemos en qué, en Chile, que es un pedazo, es una lonja adyacente a los Andes. Chile tiene el mar, la gente en el medio, a lo largo, ¿sí?, de su territorio, y después viene la gran pared, que es los Andes. Ok, esta es la situación, por eso Chile, sus recursos más grandes que tiene, más allá del mar, obviamente, Chile tiene mucho recurso minero, de algo tiene que trabajar la gente, de algo tiene que prosperar su país. Acá la actividad minera está circunscripta nada más que en 7 provincias. Yo les marqué los minerales metálicos, pero acá le puse así como en un colorcito más fuerte el litio. ¿Por qué el litio? A ver, el litio es lo que utilizamos todos los días cuando cargamos nuestras baterías. El litio llevan las pilas. Entonces, digamos, es el gran oro. Fíjense que yo marqué el oro y lo puse como en rosadito, como no pasa nada. Antes era el furor del oro, y hoy es el furor del litio. Bueno, pero vamos a ver qué impacto tiene en toda esta historia. Hay una importancia, hay pros y contras, como todo. Entonces, cuanto más explotación mineral, genera más exportaciones, más divisa, contribuye al desarrollo de regiones. Aquellas comarcas, aquellos pequeños pueblos alejados se acercan más. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que le dije? Cuando vino la revolución industrial, vinieron las vías, vino la máquina a vapor, se crearon pueblos. Con la industria minera se van generando pequeños pueblos alrededor de estos cercos mineros. Muy bien. Pero por el otro lado, ¿qué tenemos? Los impactos ambientales. Consumo de aguas de zonas áridas, alteración del paisaje, residuos mineros, controles ambientales, ¿sí? Necesidad de eso. Y la idea es la protección de los ecosistemas de montañas y de las comunidades locales. Hay pueblos originarios viviendo, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver nuestro mapa. Fíjense, Jujuy, Salta y Catamarca son las 3 provincias que por excelencia hacen extracción de litio, fundamentalmente. Después tenemos Rioja, San Juan, Mendoza y Santa Cruz. Si nosotros pensamos a nuestro mapa como dividido en 2 partes, ¿no es cierto? Tenemos entre todo, digamos, la gran cordillera de los Andes, tenemos la zona norte, no sé si alcanzan a ver, que llegan vamos a circunscribirnos nada más que en el mapa de Argentina, desde Jujuy hasta la mitad de Neuquén, hasta una partecita de Neuquén, tenemos Andes áridos, ¿sí? Y tienen, obviamente, hay menos lluvia, clima un poco bastante desértico, y en relación a la parte sur ya, que se extiende desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, son las temperaturas más frías, hay más vegetación, y ¿dónde están? Los glaciares, señoras y señores. Acá viene el gran problema. Norte, un poco, acuérdense, en el norte piensen en un cactus, en el sur piensen en los glaciares. Entonces, en el medio, ¿qué tenemos a lo largo de los Andes?
montañas, picos nevados, tenemos valles, tenemos meseta, tenemos volcanes y salares, ¿sí? A ver, los salares es un mineral también. Y tenemos los glaciares y los lagos. Yo quiero que vean el tema Mendoza-La Pampa, porque La Pampa fue la primera que puso justamente bajo el concepto de principio precautorio la objeción de la minería, ¿sí? A través de la ley nueva. ¿Por qué? Porque cuando se hay deshielo, el deshielo pasa por Mendoza. Cada vez, saben que Mendoza se caracteriza por los viñedos, que necesitan su riego, pero a su vez necesitan la pampa, porque obviamente el declive va bajando los ríos, hablamos desde el deshielo hacia abajo, que pasan por San Luis y La Pampa, con lo cual si hay menos hielo, menos vertiente, Mendoza no va a perder nada porque de alguna manera va a tener recursos hídricos, pero San Luis, La Pampa, provincia de Buenos Aires, hasta desembocar en el mar argentino, nos quedamos sin recursos. ¿Me entienden hasta a dónde apunta esto para repensar? Bueno, acá un poco no me voy a detener en esto, pero recién lo mencioné, según la altitud y la latitud, ¿sí? Y la altitud de los picos, hay distintos climas, hay distintos ecosistemas. Tenemos puna, tenemos yungas, tenemos monte y estepa, bosque andino patagónico y ecosistema glacial. Miren todos los ecosistemas que tenemos a lo largo, ¿sí? De norte a sur de los Andes. Preocupante y es preocupante. ¿Por qué me preocupa tanto? A mí y a muchos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque yo cuando a mí me hablan de glaciares, pienso y me reflejo, a mí me pasa, creo que a ustedes también, se imaginan el Perito Moreno, se imaginan en el sur el ganado ovino, se imaginan los grandes lagos de Bariloche, me imagino en este caso un puma, ¿sí? Pero también me imagino la extracción minera. Me da miedo y me da miedo. Y me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con la biodiversidad? ¿Va a aportar recursos económicos? ¿Qué va a pasar con la comunidad humana y con las comunidades biológicas? Porque estamos hablando del pumita, pero no solamente el pumita. En realidad hay un montón de animales, y aparte es la flora y la fauna que se afecta. Y puse la palabra sustentabilidad. Acuérdense que sustentabilidad no es lo mismo que sostenibilidad. Sustentar es sustento algo. Sostener es sostenibilidad. ¿Y cómo sostengo todo este gran elemento a través de esta nueva ley? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que voy a perder si empiezan a trabajar en ámbitos glaciares y periglaciares? Y me pierdo este paisaje. Yo ya lo tengo. La verdad que la mitad más uno no debe conocer lo que es la Patagonia o lo que son partes de nuestras provincias que lindan hacia los Andes. Pero de alguna u otra manera tenemos la imaginación de estas fotografías, de estas postales. ¿Las perdemos? Bueno, vamos a ver de qué se trata un ambiente glaciar o periglacial, no periglaciar, periglacial. Fíjense, tenemos altas cumbres, que es el ámbito periglacial, donde cae la nieve se hace hielo, ¿sí? Ahí es donde se genera el permafrost. ¿Habrán escuchado la palabra permafrost cuando encontraron los mamuts? ¿Se acuerdan que cada tanto, como va retrocediendo a nivel global, se los digo, en distintos países nórdicos,
va retrocediendo por el cambio climático los hielos y se van encontrando animales que son de eras ya pasadas, digamos, que quedaron encerrados en el hielo. La realidad, que es agua dulce, ¿sí? Actúa como gran reserva de esta agua, pero no solamente en el pico de la montaña, sino que va también a través de las distintas napas, va haciendo un efecto esponja que se agregan a las napas interiores, ¿sí? Estamos analizando nada más la estructura de, digamos, de una parte de una montaña, como si estuviéramos en 5º grado. Entonces, cuando hay épocas, fíjense que viene el deshielo, se generan lagunas, ríos, lagos, y generalmente el río desemboca en líneas generales, tanto aguas, digamos, por superficie o por debajo, o por debajo de la superficie, generalmente en el mar, en el océano, depende en el lugar donde se haga este corte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, al pie de la montaña generalmente, ¿quiénes viven? La gente, y hacen su producción para, digamos, sostenerse. Y depende de ese deshielo. Si nos imaginamos a Mendoza, yo me imagino los viñedos, necesitan el agua de deshielo para que haga la vertiente y poder regar a los viñedos. Así en distintas zonas de Argentina, digamos, a lo largo. Muy bien. Entonces, ¿qué problema nos trae esta nueva ley? Tenemos otra vez los pros y los contras. Entonces dice, bueno, ok, en un ambiente periglaciar hay un suelo congelado, hay ciclos de congelación y de descongelación. El problema que los que están a favor de modificar, o sea, hay razones de modificar la ley y razones en contra de modificar. El problema que dice que la zona periglacial, la primera, la que de acá arriba, la donde cae la nieve y se hace hielo, no está definida. Sin embargo, hay un registro de los grandes glaciares. Pero bueno, hay una parte, digamos, de legisladores que dicen, no hay un lugar definido, hay valles en el medio y ahí se podría hacer la extracción de tal o cual mineral. Por el otro lado, en el ambiente periglaciar dicen que incluyen glaciares de escombros. Recuerden que a medida que va bajando, se hace el proceso de deshielo, pues no solamente va bajando el agua, digamos, ahora descongelada, sino va trayendo escombros, ¿sí? Y esto aporta también al caudal de los ríos, y acá realmente dicen, bueno, habría que proteger, se necesita una medida precautoria y proteger las reservas. Ahora, ¿qué pasa con la cordillera nuestra? Obviamente que alberga, es la barrera natural ya sabemos, entre Chile y Argentina, pero lo importante es que es la gran reserva de agua dulce. Ya sabemos que hay riqueza minera, pero hay agua dulce. También es punto de análisis el tema de la biodiversidad y el turismo, ¿sí? Nosotros no nos imaginamos otra postal como las que le mostré, la pesca de mosca en Bariloche, o cualquier provincia digamos, de la Patagonia. Entonces, acá vienen los grandes problemas. No me quiero exceder, espérenme un chiquitito. Vamos a ver qué pasa con la sustentabilidad y sostenibilidad. Muy bien. Para que sea algo sustentable, no solamente en la minería, sino en cualquier elemento que uno analice. ¿Se acuerdan de las normativas de las ODS, de la Agenda 2030? Bueno, se hablaba de la sustentabilidad, ¿sí? Pues está bien, ok, acá
encajo perfectamente las ODS de la Agenda 2030. Hay una visión positiva, armónica, digamos, confluyen distintas áreas, que es la parte social, lo económico, lo medioambiental. Pensemos, salgamos de los glaciares y nos vamos a una vía con un trencito en las primeras épocas donde venían y hacían los asentamientos se hacían pequeños pueblos, después ciudades. Se dan cuenta cómo todo iba hasta un proceso natural, ¿sí? Si hay gente, va a haber lugares para albergarlos. Esto son reglas naturales, obviamente. La gente que va a ir a trabajar en determinado lugar necesita, aparte del empleo indirecto, va a haber desarrollo, hay un impulso de las economías regionales, tiene que haber un lugar, una salita de atención médica, tiene que haber una escuela porque se trasladará la familia completa al lugar de trabajo. Piensen que nuestros países tienen regiones absolutamente gigantes entre una y otra. Es decir, no pueden ir a tomarse un colectivo y decir, bueno, me voy a trabajar acá a la provincia tal y vuelvo en el día. O sea, se instalan. Esta es la parte rosa, estimados, que es la sustentabilidad. Hay una protección de los ecosistemas, hay un uso responsable de los recursos. O sea, hay una visión positiva. Y a mí me encanta, esta es la parte linda, yo me la creo, me parece genial, y el país va a florecer, y zonas que no están, digamos, desarrolladas, se van a desarrollar, y veo esa viabilidad. Pero bueno, ahora lo que yo quiero ver es qué pasa con el tema de esto es lo sustentable. Ahora vamos a ver. Si tenemos que analizar, ya hemos analizado la parte buena. Vamos a tener más consumo de agua, porque la minería así lo necesita. Va a haber contaminación de ríos y napas, alteración del paisaje, ¿sí? Pérdida de hábitats naturales, ¿sí? Pero miren, yo quiero, esto más allá de la charla, si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en los barrios cerrados del norte, de acá de la zona norte, estoy hablando de la, ciudad, de la provincia de Buenos Aires, zona de Pilar, donde están los carpinchos, y eran humedales, y los carpinchos, y los perros, y la que... ¿Se dan cuenta? Fíjense, yo ni siquiera estoy hablando del tema glacial. ¿Cómo afecta el medio ambiente y la biodiversidad? Con lo cual ahí hay que hacer una simbiosis, hay que tratar de que sea sustentable, que haya, digamos, una comunión entre lo que es el trabajo, entre la extracción minera, entre el análisis del tema de posibles situaciones que puedan generar daños en la salud de las personas. Y esta sería la minería sostenible. Podría ser, y no es una utopía, porque yo no, hasta el día de hoy, la realidad, esto un poco analizando los efectos de esta charla, de la investigación que tuve oportunidad, mi humilde investigación. Sí, hay una, quiero que se fijen en el dibujito, ¿no? Hay muchas empresas que son mineras, que bueno, ponen en realidad que hacen casas para los mineros, para sus familias y demás. Pero esto es una utopía, porque en realidad, si ustedes tienen que ver el camioncito donde hacen la extracción, tiene que pasar por toda esa zona verde que es un dibujito sencillo, nada más. La realidad que de alguna u otra manera está modificando perdón, lo que teníamos antes como vista o como paisaje, ¿sí? El tema de los residuos. ¿Dónde tiran los residuos? Porque no es cuando hablo de residuos mineros, estoy hablando no solamente de la roca, porque sacar un cascote de un lado y ponerlo en el otro, hacemos una montañita. Estamos hablando de residuos mineros porque si van a necesitar los camiones y todo lo demás, gasoil, o sea,
y digamos, a los efectos de las extracciones también van a necesitar otros elementos. Bueno, ¿esos residuos dónde van a ir? Y ahí vienen los grandes signos de pregunta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que monitorear un montón de cosas, estudios ambientales, restauración de las áreas afectadas, que no sé hasta qué punto, gestión de residuos, participación de comunidades locales. Miren, yo les digo una cosa, gestión de residuos, es otro de los grandes macros temas. La gestión de residuos, cuando lo pensamos en la ciudad de Buenos Aires, los residuos cloacales ya sabemos dónde van. Ustedes piensen que son paisajes inhóspitos, con lo cual, yo les digo esto sencillamente, no es lo mismo armar todo un barrio de gente que viva, que va a generar residuos también. O sea, no solamente, fíjense que no solamente la extracción minera, tenemos también a la gente. Se tiene que haber grandes estudios que permitan analizar acabadamente hasta dónde se puede llegar, cuáles son los pros y contras de toda esta historia. Bueno, entonces, sí, estamos de acuerdo que la extracción minera en la cordillera sería espectacular, porque lo que saca Chile para sostenerse como país, lo sacaríamos a Argentina, sin duda. Pero tenemos que pensar en minimizar los impactos ambientales, proteger la diversidad. O sea, hay un desafío en el medio. Es muy importante ese desafío. ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy sentada delante de una computadora, ustedes cada uno en su casa. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, vamos a ver acá, para ir cerrando el tema, digamos, los versus. Quiero que sepan, colegas, quien quiera tener el material, después si quieren me escriben, yo se los mando, esto es para tenerlo, digamos, como para arrancar, para empezar a pensar, más que antes de tomar posiciones, digamos, que más allá de las cuestiones políticas, estamos hablando desde la bioética. Entonces, teníamos 2010, 2026. La ley de glaciares original es más, digamos, es más estratégica en relación a los cuidados. A ver, ¿qué le pasa a la nueva ley? Yo hice, digamos, muy humildemente un pequeño cuadro para tenerlo en cuenta. Acá habla en el objeto, acá hay unos criterios de gestión. Fíjense que la naturaleza de los glaciares lo toman como bien público. Sin embargo, después lo vamos a ver un poquito más en la próxima diapo, acá reafirma el carácter público y su función hídrica estratégica. Vamos bien. Pero ya se van a dar cuenta, acuérdense de lo que le digo, se van a dar cuenta por qué hago hincapié en esto. La cuestión económica. Hay restricciones de actividades que puedan afectar a los glaciares o al ambiente periglacial, el de más arriba, ¿sí? Acá introduce modificaciones respecto a la protección y relación del aprovechamiento racional de los recursos naturales de las provincias. Con lo cual no está mal. Mi provincia necesita hacer mayor extracción digamos, en este caso estamos hablando de extracción minera, mi provincia florece. ¿A costa de qué? Y la que tengo al lado, en Chile tenemos toda una franja de país. Acá tenemos, recién les mostré el mapita, tenemos la cordillera, tenemos Mendoza, tenemos un pedacito de San Luis, tenemos La Pampa, tenemos Buenos Aires, tenemos vecinos al lado. ¿Me entienden qué es lo que les pasa a las provincias? ¿Por qué están tan enojadas? A ver, digo las provincias como sus gobernadores y demás. El tema es que tendrían que ser más macro. Acá se tendrían que sentar, decir, bueno, a ver, ¿el deshielo para dónde va? ¿A dónde desemboca? ¿En qué río? ¿En qué te afecta a vos?
digamos, desde mi lugar, mi humilde lugar de Lili hecha como cualquier persona de un barrio, es decir, lo básico. Creo que en este sentido sería muy fácil, es decir, se sientan varios gobernadores con sus respectivos, digamos, profesionales entendidos en áreas para determinar hasta dónde puede llegar una afectación a, digamos, a las economías agrícola, ganadera de la provincia que tenemos al lado, ¿sí? Con relación a las provincias, la ley la del 2010, la 26639, dice protección ambiental bajo el régimen de presupuestos mínimos. O sea, ¿qué hacía la ley vieja? Decía, bueno, hasta acá, esta es la base. De acá de acá, arrancar de acá para adelante, pero para atrás no. O sea, no me toqué los picos que ya lo tenemos guardado, ¿me entienden? Se los cuento a nivel un poco más sencillo. Sin embargo, la nueva dice, ojo, no, está bien, hay un dominio originario de los recursos naturales por las provincias, que se acuerdan que es el artículo 124 de la Constitución Nacional. Y la necesidad de compatibilizar protección ambiental y desarrollo sustentable. Bueno, sí, tenemos la necesidad, pero con la necesidad no hacemos nada. Tiene que haber una constante. La necesidad es algo que está creada y se tiene que resolver. El tema es que no sabemos cómo. ¿Me entienden? Digamos, dentro del articulado de la ley. Ese sería el concepto. Bien. En líneas generales, para ir terminando y así no los aburro, hay un enfoque general. Dentro de la actividad minera en la ley vieja había un régimen más restrictivo, ¿sí? Por eso había muchos proyectos que se frenaron, justamente por el lugar, recién les comentaba, no me toquen los picos. Numerosos proyectos enfrentaron restricciones o mayores exigencias ambientales por encontrarse en áreas periglaciales. Obviamente que la protección es más amplia, y también en relación al ambiente periglacial, digamos, por la función hídrica que tiene, fundamental, reserva de agua dulce. Es el balde de muchas provincias, el ecosistema periglacial. Bueno, acá la verdad que en relación a los proyectos, lo que plantea la nueva ley dice, bueno, ok, hay una evaluación provincial, pero también ¿para qué? Para facilitar el desarrollo de emprendimientos mineros. ¿Quién lo hace? ¿Quién los analiza? ¿Solamente la provincia? Recuerden, tenemos vecinos. Y ahí es como que queda un color gris en la historia. Entonces, también en relación a la parte periglacial, introducen precisiones técnicas para determinar sectores que poseen relevancia hídrica y merecen protección. Miren, no es que van a ir a romper el Perito Moreno, pero los que estuvieron a favor de esta ley dicen, entre pico y pico, bien mis manitos, hay un valle, hay un monte, hay una montaña, monte más chico, ¿sí? Ok. Ese es el lugar que tenemos que apuntar para la extracción minera. No toquemos la parte de arriba, vamos. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ese lugar que no, digamos, que no tiene zona periglacial, tiene que pasar necesariamente por otros lugares donde sí la tiene. Y de alguna manera está modificando, digamos, la estructura del ecosistema. Vamos entonces, finalmente, vamos a ver qué pasa con el impacto ambiental. Muy bien. Dice que la vieja ley decía que hay exigencias estrictas para proyectos como recién le dije, no me toquen los picos. Acá dice, bueno, mantiene la necesidad. Siempre estamos hablando, gracias, sí, ya voy terminando. Muchas gracias. Mantiene la necesidad de evaluar el ámbito ambiental.
con la participación de las autoridades provinciales. Sin embargo, con la ley anterior era el criterio nacional, era más federal. Che, nos conviene que se haga una extracción minera, intervenían todas las provincias. Acá no. Si hay mi provincia, yo creo como gobernadora que voy a dar empuje, va a haber más divisas y también voy a compartir, pues saben que a nivel federal se comparten también las divisas que entran en una provincia, les conviene a todos. Ese sería el pensamiento racional que tiene esta ley respecto a las provincias. Para la ley vieja era mucho más permisiva del miedo, fundamentalmente basado en el principio precautorio. Esto no quiere decir que se rompa el principio precautorio. Lo tenemos, y lo tenemos en la Constitución y lo hacemos valer, cueste lo que nos cueste. Acá, en realidad, con el tema de mantiene la protección hídrica, pero focalizada la función que sea comprobada y relevante. Pero esto lleva tiempo. Y aparte que va cambiando los niveles de, digamos, de ambientales, van cambiando, viene la época del niño, la época de la niña, de más sequía, de menos sequía, de más lluvia, más nieve, menos nieve. ¿Me entienden? O sea, no es algo que sea, digamos, matemático. Y fundamentalmente en el impacto económico regional hay una menor expansión en zonas mineras cordilleranas, esto ya lo sabemos, al revés, daría empuje para que se crean al lado de donde se producen las extracciones mineras, que se instalen pueblos y bueno, y ahí ya se crearía otros elementos mejores para digamos, para la vida de la sociedad. Y ahora sí, dando fin a esto, vamos a hacer unas pequeñas llamaditos de atención. Recordemos que la vieja ley, le digo así, era más estricta. En este caso, digamos, favorece a cada provincia que linda con, ¿qué? Con los Andes, ¿me entienden? Eso para tener en cuenta, más allá digamos, del cartelito que puse. Entonces, recuerden que la ley nueva introduce estas modificaciones, le da más oportunidades a las competencias provinciales. En la ley vieja era más conservacionista y de carácter preventivo, ¿sí? Tengo miedo por las dudas. Reitero, hay un desafío que hay que tomar en cuenta, creo que todos, de repensar qué significa el principio precautorio y dar validez al análisis y exigir que se tengan en cuenta el concepto de sostenibilidad, porque la sustentabilidad es un moño rosa puesto en una caja de bombones. Pero ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo sostenemos qué cosa? Los ecosistemas fundamentalmente. Y con esto ya dejo de compartir, simplemente agradezco la atención, agradezco a todos, espero haber sido clara. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Acá se hizo un análisis nada más raso de lo que es estas dos leyes, con sus pros, con sus contras, no tiene nada que ver con unas cuestiones políticas, eso se debatirá en otra instancia. Quien quiera tener el material está dispuesto para quien lo quiera me escriben y se los mando. Bueno, nada más que esto, no sé si Abby estás por allí. Bueno, me parece que Abby no está, así que ahí estás, Abby. Bueno, yo ya voy cerrando. Entonces para el próximo 23, ¿no es cierto? Sí, los esperamos para la próxima charla que la va a tener a cargo la doctora Ayelén Cafarena, que va a ser interesante en relación a la IA específicamente.
Así que les agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, como siempre a disposición nuestra comisión. Gracias, Avi. Gracias a los miembros de la comisión que siempre nos acompañan y a quienes están presentes. Yo me despido y que tengan una muy buena jornada. Chao, chao.